¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Mario Arias y en esta ocasión tengo a Gustavo Hermosa, youtuber de Gustavo Films, quien gustosamente ha venido aquí en nuestro distrito para hacerle esta entrevista. Esto es Abogado TV. A ver Gustavo, dime, ¿cómo te ha parecido este trayecto de venirte de Pueblo Libre hasta San Juan de Lurigancho? Una odisea comparado como la Eneida. Ah, sí. ¿Por qué dices comparado como la Neida? Es que es muy lejos y no conocía mucho y... Ya, dices una odisea porque yo cuando, nos hemos encontrado en la Plaza de Armas y he notado que has sufrido por llegar al lugar que hemos, aquí a nuestro destino. Sí, como Ulises. Sí, sí. No estás muy acostumbrado a un lugar como San Juan de Lurigancho. Sí, no es mi zona. Normalmente, ¿cuáles son los distritos donde tú te desenvuelves? Jesús María, Pueblo Libre, El Callao, a veces Miraflores, a veces Surquillo, a veces Surco, un poco Ate, Ya. donde viven mis familiares y amigos. Jesús María, Pueblo Libre, ¿son distritos de clase media? Sí, se puede decir. Sí. Sí, Sí, ¿no? Uno tiene más o menos esa idea. ya. Ya, San Juan del Lurigancho es un distrito de clase Yo lo considero populoso. populosa. Sí. Eso es clase pobre. No, populoso es un término para decir un tipo de clase que surgió de las inmigraciones del campo a la ciudad y que se formó a su manera como habitantes de Lima. Y por eso se dice populoso, porque viene de esa primera generación de pioneros. Ya, pero tú no tienes entonces en tu cabeza, en tu pensamiento, tú no dices, ah, ya, San Juan del Lurigancho es una clase de pobres. No, para mí es populoso, me encanta Ya. ese término. Ya. Bueno, es como decir en los sectores, ¿no? Sí. Normalmente dice, ah, ya, el sector A, B, C, D, E, San Juan del Lurigancho es sector C. Sí. Sí, ¿no? Bueno, nosotros te hemos invitado aquí porque nos pareces una persona muy, muy interesante a raíz de que tú tienes tus videos en YouTube. Sí. Uno de tus videos es acerca de Bélgica. ¿Por qué tu deseo de hablar de Bélgica, un país que está muy lejos como el Perú y parece que no tenemos ninguna relación con ellos? Bueno, uno por razones personales, yo viví un tiempo ahí, lo hablo en mi biografía, tengo parientes ahí, sé hablar su lengua, que es el francés, pero eso en la zona valona, porque tiene una zona neerlandofona, que es Flandes. Y bueno, ¿por qué me interesó este tema? Aparte de lo personal, porque si uno se dedica a investigar, ver libros, ver mapas, se da cuenta que tiene muchas cosas en común. ¿El Perú con Bélgica tiene muchas cosas en común? Sí, ¿Cuáles, por ejemplo? como mencioné en el video, Carlos V, Ya. todo el mundo nos ha hablado sobre ese rey que durante su reinado, El emperador Carlos V. sí, de Alemania y primero de España. Ya. Sí, nos hablaron que durante su gobierno se dieron las conquistas del Perú, de México, de otras partes de América. Ya. Y cuando ves su nacimiento, fue en Gante, está en la zona neerlandofona. Ya. Eh, ¿Qué le pertenece a Bélgica? Sí, y ahora pertenece a Bélgica. Porque antes le pertenecía a los Países Bajos. Más que otro al Sacro Romano Imperio Germánico. Ah, ok. O sea, los Países Bajos y Bélgica pertenecían al Sacro Imperio Romano Germánico. Sí. Y esto había pasado a ser posesión de Carlos V. Claro, porque su madre era Juana, que le decían la Loca, Ya. una reina española, y su padre era Fernando el Hermoso, que era de Habsburgo, Ya. y de ese matrimonio se generó dicho rey. Ya, que pudo acceder también al imperio, ¿no? Sí, al imperio de los Habsburgo y al reino de España. Ujú. Él era nieto de los Ya, reyes bueno, católicos. tenemos entonces como común que nos gobernó un rey como Carlos I o Carlos V emperador. Sí, ¿Qué otra cosa más en común tenemos? fuimos parte del imperio español, especialmente durante la dinastía de los Habsburgo. Ya, Había una provincia llamada Países Bajos Españoles, ya. una provincia que los españoles tuvieron muchos problemas en gobernar porque una parte de estos era protestante y no querían ser parte de los católicos españoles. La guerra de Flandes. ¿Ha visto Ya. el cuadro, por ejemplo, de la rendición de Breda, No, de Velázquez? ya. Se da en esa zona, entre... Creo que también en esa zona se desarrollaron los hugonotes. No, eso es Francia. Ah, ya, ya.
Los hugonotes son en Francia, ¿no? Los Sí. valdenses también son en Francia. ¿Qué? ¿Los valdenses también son en Francia? Sí, también en Francia. Ok, ok. ¿Tú has estado en Bélgica? Sí, ¿Qué- varias veces. ¿Qué etapa? ¿Hace mucho tiempo? ¿Recientemente? La última vez fue hace 4 años. 4 años. Sí. ¿Ya? ¿Qué estabas haciendo por allá? ¿De turista? Algo así, era un premio por haber culminado mi 9º ciclo. Y como mi madre tenía que hacer un curso ahí en Bélgica, ya aproveché las vacaciones de julio y me fui ahí. Mm. ¿Y hablabas el francés para esa época? Sí, en 2013 por lo menos tenía nociones básicas de francés. Podía saludar, podía decir adiós, podía hacer varias cosas. Por lo menos podía defenderme en francés. Ya. ¿Y ahora sí ya hablas en francés? Sí, ¿Lo estudiaste dónde? en la Escuela de Idiomas de San Marcos. Muy bien. Tú has estudiado la carrera de Ciencias de la Comunicación, ¿verdad? Sí, Dime, ¿dónde has estudiado? San Martín de Porres. Muy bien. Ahora, nosotros, no sé si habrás visto algunos de nuestros videos, pero siempre en nuestros videos criticamos a las universidades un poco, ¿no? Y en cierta ocasión yo recuerdo, ¿no?, acerca de la San Martín, que antes se decía de ella pues que era una mala universidad, ¿no? El Arca de Noé. Se decía el Arca de Noé. Eso es cierto entonces. Para mí no es tanto la universidad, para No, mí no, es el no, alumno. es cierto que se le decía a la Universidad de San Martín el Arca de Noé antes. Sí, ¿Sí? sí. Esto era porque... Bueno, eran los años 80 me parece, y en esa época las universidades privadas no eran como las de antes, eran un sitio un poco precario y todo eso. Ya. Porque era una universidad de fácil acceso, ¿verdad? Claro, ¿No? en esa época. Sí, sí. ¿Ahora ha dejado de ser el Arca de Noé la San Martín? Que yo sepa sí, porque hay más facultades, hay más carreras, especialmente la carrera de turismo, que es una carrera bastante demandada, considerada. A ver, yo creo que cuando dicen el Arca de Noé es porque es de fácil acceso, cualquier persona que incluso no es muy inteligente va a ingresar a esa universidad. Sí. Entonces, cuando te pregunto, ahora la universidad ha dejado de ser el Arca de Noé, yo te estoy diciendo, ya sus estudiantes ahora tienen más nivel, es más complejo ingresar a la San Martín. Creo que más la complejidad en los estudios, en el Ya. plan de pedagógico. O sea, ingresan, pero dentro del proceso les exigen. École. ¿Sí? Sí, Perfecto. Entonces, ¿tú te has sentido esa exigencia dentro de San Martín? sí, bastante. ¿Qué tanto sí? A ver, explícame. Especialmente los cursos técnicos, por ejemplo, investigación de mercado, hacer, por ejemplo, trabajos en equipo en relaciones públicas, también en audiovisuales, entre otros cursos, sociología, estadística, economía, Ya. páginas web, Ya, o sea, en esos cursos han sido muy exigentes tus profesores. sí. ¿Sí? ¿Has jalado algún curso? Solo un curso, jale, lengua 1. Lengua 1. ¿Por qué? El problema eran las tildaciones y memorizarse era un poco complicado. Ahora ya no, pero en esa época me parecía un poco difícil. Ya, te exigían bueno, comunicación es un curso muy complejo, ¿no? Muy Sí. difícil. Escribir es muy difícil. Sí, bueno, ahora con las computadoras se quita un poco la noción de ortografía, caligrafía, todo eso. Sí, ¿verdad? Sí. Escribir es muy difícil, sin embargo, y a pesar de que jalaste comunicación, tú tienes un proyecto de escribir. Sí, por ahora. ¿Qué estás queriendo escribir? O ya has escrito, creo. Estoy tratando de escribir una saga. Una saga. Sí. ¿Una novela? ¿Es algo así? No, saga es como un conjunto de novelas que, por ejemplo, ¿ha leído la saga de Harry Potter? Algo así. He sabido mucho de Harry Potter, no he leído Harry Potter, ni siquiera he podido concluir de ver su primera película, o la primera película que es. Ah, ya. Pero sí, ya, entonces una saga es un conjunto de novelas. Sí, un conjunto de historias. Ya. Entonces quieres escribir este conjunto de historias. Sí. Realistas. Una mezcla de muchas cosas, de biografías de personajes históricos, un poco de mí, un poco de mis amigos. A ver, ¿quieres unir esto de tu biografía con personajes históricos? ¿O quieres hablar en una novela específicamente acerca de los personajes históricos? Y en No, otra acerca una mezcla, pero basado en ciertas biografías de personajes históricos, por ejemplo Charles Chaplin, y un poco mío, y después un poco de historia, por ejemplo, latinoamericana, A ver, una mezcla de varias cosas. ya, pero ¿qué quieres?
¿Quieres hablar un poco de ti, contextualizándolo en la historia que has pasado? Sí, ficticio. No, pero la historia no es ficticia, pues la historia es verdad, ¿no? Claro, pero puedes convertirlo en cierto tipo de ficción. Ah, ya, jugar con la historia. Claro, como esa obra que yo leí sobre la historia contrafáctica del Perú. Ah, ya, no. De ahí se puede sacar unos esquemas ficticios. Por ejemplo, como mencioné en mi video sobre qué hubiera pasado si el proyecto monárquico de San Martín hubiera sido un éxito y su candidato, o uno de sus candidatos favoritos, Leopoldo de Sajonia-Coburgo, hubiera sido rey del Perú. Ya. Entonces, ¿quieres hacer una vamos a decirlo así, describiendo una monarquía en el Perú? Claro, por ejemplo, eso es lo que plantean y yo lo planteo en mi historia, basándome en algunos ejemplos y yo lo pongo en un esquema ficticio, como Machalay. Dime, ¿por qué te has metido ahora como youtuber? ¿Te has interesado en esto? Al principio lo hice como... ¿Cómo puedo explicarlo? Ya, de manera inconsciente, porque yo publicaba mis archivos de trabajo, especialmente notas informativas. Ya. Una de ellas era del concierto de Quillari, la presentación de su disco Orígenes. Quillari es una cantautora que se presentó en Villa del Mar. École. Ah, qué bueno. Sí. ¿Has trabajado para ella o qué? No, simplemente había un concierto, aprovechamos y hicimos la grabación. Ah, grabaste el concierto de Quillari y lo publicaste en tu cuenta. Sí. Ya, no he visto eso. ¿Está en tu cuenta? Sí. Sí, ahora lo voy a ver entonces. Y después hice algunos videos, por ejemplo uno de estos era la celebración del 68 aniversario de la victoria de Rusia sobre la Segunda Guerra Mundial. Una recompilación, pero me gustó, ¿cómo se dice? El lenguaje, la secuencia de imágenes, entre otras cuestiones. Después hice una entrevista a un profesor mío de historia hablándole sobre el 96 aniversario del fin de la Primera Guerra Mundial. Justo tenía que coincidir con el 11 de noviembre. Ah. En la universidad, ¿cómo te ha ido? ¿Has sido un estudiante muy destacado? Creo que había algunos cursos que destacaba mucho y otros cursos que no destacaba tanto. ¿En qué curso has destacado más? Por ejemplo, me encantaba economía y política internacional. Ah, qué bonito. Política internacional. Sí, yo adoraba ese curso. ¿Cuál es el tema que más te apasionó? Por ejemplo, cómo funcionaban las organizaciones internacionales, la historia. Me ponían muchas lecturas sobre los BRICS, Brasil, Rusia, bueno, entre otros países y todo eso, y las discusiones y todo. Incluso hicimos un debate sobre el asunto del conflicto armado interno. Yo estuve en el equipo de que se debía dar paso a las negociaciones y otros amigos estaban en el equipo contrario. El conflicto armado interno de Colombia. Colombia. Sí. Ya. Justamente que hace poco hubo un referéndum, ¿no? Sí. Para que se amnistíen a estas fuerzas. No, el término adecuado son grupos armados ilegales. Ya, pero el referéndum era para amnistiarlas. Más que todo, ratificar la paz. Ya. El acuerdo de paz. Y la gente votó no por eso, pero el Congreso decidió hacer un fast track, no sé muy bien el tecnicismo, para que el acuerdo pudiera concretarse y terminar de una vez esa guerra que duró 50 años. Y aparece una novela de García Márquez. ¿Y tú estabas a favor de la paz? Sí, en ese equipo. Ya, al igual que lo está Mario Vargas Llosa. ¿Leíste el artículo de Mario Vargas Llosa referente? Sí, lo leí. A su apoyo del sí, ¿no? Claro, sí. Su apoyo al sí. Qué bueno que has hablado de los BRICS, ¿no? Sí. Ellos, los BRICS son las nuevas potencias económicas. Bueno, en esa época eran Brasil, Rusia, India, Sudáfrica inclusive, China, ¿no? bueno, todos esos países. Y de estos países, ¿qué país ahora es la potencia? Por ahora Rusia. ¿Solo Rusia? Sí, por ahora. Bueno, Brasil por sus problemas políticos, China también es, pero más es en lo económico, pero la potencia más ahora fuerte es Rusia. ¿En lo político, en lo económico, en lo militar? En las tres cosas. ¿En las tres cosas crees que Rusia es importante? Sí. Sí, ¿no? En cierta medida sí, porque ahora incluso se dice que en cierta medida se ha metido en la política americana. Sí, Rusia en lo económico por el gas. Lo político,
cómo te puedo decir? Un país que, por ejemplo, la anexión de Crimea, que es una península, hizo valer sus pretensiones, especialmente en su área de influencia, y lo militar por su apoyo al régimen de Bashar al-Assad en Siria y por mostrarse como baluarte contra el islamismo fundamentalista. Sí, pues. Sí. Y Estados Unidos sigue siendo una potencia. Sí, pero parece que está declinando. Bueno, todas las potencias tienen que declinar. Es la ley de la vida. Nacen, se reproducen, se desarrollan y mueren. La ley de la vida. ¿Tienes algún miramiento contra Estados Unidos? No, para nada. ¿No? Me caen bien ¿Sí? los americanos. ¿Tú crees que en Estados Unidos hay democracia? Bueno, la democracia en todos los países es imperfecta. En Francia, en Estados Unidos, acá. La democracia lo han hecho personas que son imperfectas. Y por eso, sí, qué buena respuesta me das. Sí. Porque a veces se critica mucho la democracia de Estados Unidos, ¿no? Y los norteamericanos dicen que no, que ellos tienen una democracia y que viven muy bien. Claro. Pero acá en Latinoamérica le criticamos mucho a Estados Unidos. Claro, bueno, en todos los lugares la democracia, bueno, tiene sus fallas y está hecha por personas que no son perfectas, como tú, como yo. ¿Te gustó que gane Trump en Estados Unidos? Me dejó desconcertado, no pensé que iba a ganar. No sé, yo pensé que esto iba a ser anecdótico, que no le hice caso. Yo dije, no, esto es anecdótico, no creo que llegue a mayores, no creo, sí. Sí, pues no era algo anecdótico cuando comenzó su campaña, ¿no? Sí, bueno. Y ahora ganó. Sí, podríamos ser incluso un referente histórico, Alemania 1933. ¿Hitler me estás diciendo? Sí, aunque no me lo crean, Hitler llegó al poder por medios absolutamente democráticos. Ya, pero ¿te parece que era anecdótico también que Hitler haya llegado al poder? Claro, porque él comienza su carrera política como un agitador de un partido de extrema derecha, después trata de tomar el poder mediante un golpe de estado que fracasa, y mucha gente consideraba que era una patraña, que no iba a llegar muy lejos, que Hitler no tenía un background político y que su partido era una banda de matones. Ya. Y que, bueno, decían nuestra Alemania, que es culta, de que tiene a Goethe, que tiene a Beethoven, que tiene a Nietzsche. Schopenhauer no va a tolerar que un austriaco sea nuestro canciller, pero llegó a ser canciller por la crisis que vivía Alemania en esa época, tras el fin de la Primera Guerra Mundial y la crisis económica del 29. Ya, pues ahora lo que tú me estás diciendo es que hay que tener un poquito de preocupación, ¿no? En un Estados Unidos con crisis, pero todavía es la primera potencia económica, donde la gente está a favor del liberalismo, donde supuestamente se cree en la democracia y las libertades. De pronto tenemos a un señor como Trump que habla mal, ¿no? Cacofónicamente, y podría actuar muy mal. Claro, bueno, Estados Unidos no es como nos muestran en las películas, en las series. Estados Unidos más bien es un país conservador, especialmente en las áreas rurales. Todo el mundo dice que el verdadero Estados Unidos es en las áreas, por ejemplo, donde están varias iglesias protestantes conservadoras, no hay mucha inmigración, no hay muchos grupos étnicos, a diferencia de otras, de las ciudades como Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, donde hay mucha etnicidad. No, en el interior de Estados Unidos no vas a ver eso. Claro. Todo el mundo conoce Estados Unidos por los Simpsons, y si fuera un personaje, el verdadero americano sería como Cletus. Ya. ¿Te gusta? ¿Te gusta mucho esto de la historia contemporánea y del análisis de la política internacional? ¿Y te interesa también la política nacional? Más la internacional. La política nacional lo veo como una repetición, un ciclo. Si lo calificara como una obra cinematográfica, la considero como una película italiana, de las de Fellini. Sí. Sí. ¿Qué tal son las de Fellini? Son las películas de cómicas. ¿La política peruana te parece cómica? Sí, como las películas de Fellini. Ya, ¿en qué sentido? Es que tú sabes que nada es serio, todos son caricaturas, es como una corte de los milagros. ¿Y cuál es la caricatura más risible? Creo que un poco PPK, es que el fondo es que todos los políticos son de caricatura. ¿Sí? Sí. ¿Y PPK es más gracioso? Sí. ¿Por qué? ¿Porque es anciano y porque nadie le hace caso? No, sino que representa un papel que en el fondo no lo es, pero lo trata de decir de manera graciosa. ¿Qué papel no es? De estadista, de político. ¿No es un estadista, PPK? No, sino que no hace el papel de, por ejemplo, de presidente, que debe tener un cierto tipo de voz, un cierto protocolo,
no lo ves. Ya, ¿y esto se debe a su falta de experiencia política o su edad avanzada? No, para mí es la carencia de un partido político. Ya. Una falta de clase política. Como en el siglo XIX que cualquiera podía ser jefe militar, por eso generó el fracaso de la Guerra del Pacífico, en nuestra época cualquiera puede ser político. Sí, ¿no? Eso me refiero. ¿Qué te parece Keiko Fujimori? Bueno, nunca me ha gustado calificar a la gente de villana ni de héroe, pero Keiko Fujimori representa un poco el caudillismo, el personalismo. Es un apellido, nada más. Para mí solo es un apellido que simplemente quiere prolongar un proyecto político a través de un caudillo, de un patriarca. Pero solo es el apellido, nada más. O sea, ¿y tú piensas de que la gente que apoya a Keiko Fujimori, que sabemos nosotros que normalmente son la gente de los sectores más populares, ¿sí? Es porque esta gente tiene baja educación, es muy pobre culturalmente? Para mí, más que eso, es que esa gente busca un caudillo, un salvador, un superhéroe, Ya. alguien que los rescatará de, ¿cómo se dice?, de su situación, como fue en el año 90 cuando Fujimori, viendo el contexto, aprovecha la crisis institucional, económica, militar de esa época y se erige como el salvador, como el caudillo que salvará al Perú de la catástrofe. Ya, sí, te entiendo la figura del caudillo, que me parece muy curioso porque no lo veía tanto en Keiko Fujimori la figura de un caudillo. Pero ahora sí, ¿no? Sí se puede hacer esto. Pero me preocupa mucho la gente que apoya a Fujimori. ¿Cómo puedes tú describir qué tipo de gente es? Aparte de que es una persona que busca un caudillo, alguien que le va a salvar de su situación, ¿no? Es una gente que mucho está fascinada con las soluciones de mano dura, las soluciones rápidas, las soluciones que se van a dar de la noche a la mañana, no institucionales, que no está basado en un grupo de personas, una clase dirigente, sino alguien que se hable como ellos, que hable su idioma, digo yo. Ya. ¿Dónde encontramos en el mapa del Perú, dónde encontramos la gente que apoya a Keiko Fujimori? A ver, en Lima Metropolitana, ¿en qué distritos estamos encontrando la gente que apoya a Fujimori? Puente Piedra, todos los del Cono Norte, ¿Sí? que yo sepa. En el Cono Norte. Sí. Ya. San Juan del Urigancho, ¿tú crees que haya gente que apoye en San Juan del Urigancho a Keiko Fujimori? Tendríamos que hacer una segmentación porque San Juan del Urigancho tiene 1 millón y ese millón es una buena cantidad de votantes. Sí, ¿no? Bueno, yo como soy docente de San Juan del Urigancho, he sabido por ahí que al menos algunos de los padres de mis estudiantes sí están a favor de Keiko Fujimori. Pero también, si vamos por esta zona que es Zárate, la gente no está muy contenta con ella, con lo que representa ella, ¿no? ¿Estás de acuerdo con el indulto a Fujimori? Yo creo que sí, porque si se indultara a Fujimori, bueno, es mi opinión, yo consideraría que la figura de Keiko se vería abajo, porque tendría a su padre y mucho el discurso fujimorista habla de la victimización, que vive encerrado como Napoleón en Santa Elena, y que como si estuviera en Azkaban, en una mazmorra y todo ello, pero si saliera Fujimori su discurso de victimización se desmoronaría. Claro, sí, bueno. O sea, sería positivo para los opositores de Keiko Fujimori. Sí, yo lo veo así. Fujimori. Sí, pues, ¿no? Sí, tienes razón en ese sentido, ¿no? ¿Cuáles son los congresistas que te parecen ser los mejores, vamos a decir así? Bueno, he visto algunos, especialmente de la bancada oficialista, o de otras también de otras bancadas. Dentro de la bancada oficialista, un nombre interesante. No sé si es de la bancada oficialista, a veces me puedo confundir. Un poco el congresista que es joven, de Belaunde, que ha hecho algunas leyes a favor de una mayor inclusión de otros sectores, como el LGTB, Sí. porque mucha gente no los considera ciudadanos, los considera como unos extraterrestres que quieren sodomizar el Perú. Ya. ¿Y quién es, o un ejemplo de congresistas malos, ¿no? Becerril. Becerril, sí. ¿Por qué? Porque representa un poco a ese tipo de congresista fujimorista que por un excesivo servilismo puede equivocarse.
Incluso vemos que él, en el fondo, no es que sea un fujimorista más fanático, sino que por estar ahí y por dicho servilismo lo hace cometer equivocaciones. Ya. Sí, ¿no? Y es poco preparado, ¿no? O sea, él junto con esta señora Cecilia Chacón y con la gente que le secunda al fujimorismo, Sí. son gente muy poco preparada, ¿verdad? Claro, pero muy serviles al fujimorismo, lo ven como Dios, como esto, como lo otro, pero es por conveniencia y todo eso. ¿Qué te parece Lourdes Alcorta? Para mí representa sesgo muy conservador. Yo no la considero fujimorista, más bien yo la considero una congresista muy conservadora, hasta el sectarismo. Sí, ¿no? Pero defiende mucho el fujimorismo ahora que es bancada. Es que el fujimorismo ha tenido bastante cabido por su discurso conservador, especialmente de un sector de la población que no se identifica con otro sector de la población, que es muy exclusivo, que es muy homogéneo. Ya. El fujimorismo es homogéneo. Sí, en su conservadurismo, relacionado con lo religioso, Ya. más que todo. Sí, pues, ¿no? Al fujimorismo le va bien con el sector de los evangélicos. Sí, es que el discurso conservador en Perú tiene mucha pegada. Sí, Cuando- bueno, yo no lo siento mucho así, ¿ah? Bueno, de ese porque yo trabajo con jóvenes, ¿no? Ya. Pero yo siento de que la gente con que me rodea no es muy conservadora. Pero sí, en los textos, en los sociólogos dicen, sí, Lima es una sociedad conservadora y es hipócrita. Pero yo no lo siento tanto así. Depende del grupo. Por ejemplo, amas de casa, trabajadores informales, en el fondo son conservadores. Pero no está relacionado a un conservadurismo religioso a ultranza, sino más bien cuando hay crisis, ya sea de cualquier índole, la gente se vuelve conservadora. Busca a alguien, pero que de ideas conservadoras porque se las ve más prácticas, más lógicas, de mano dura. ¿Tú eres conservador? No, para nada. ¿No? Sí, definitivamente no eres conservador porque te has permitido venirte aquí. ¿No te ha dado miedo venirte aquí? Un poco, pero es porque no conozco la zona, un poco la peligrosidad. Ya. Bueno, hay que tomar muchas precauciones, Y no lo- te conocía. Claro, lo otro es eso, ¿no? O sea, bueno, es la segunda persona a quien entrevistamos de esta manera, ¿no? La primera fue Hugo Chugox, a quien le invitamos así vía internet, y ahora es a ti. Dije, quizás no venga, ¿no? Pero estás aquí, qué bueno. Entonces eso me dice que tampoco no eres muy conservador ¿no? Y no te limitas. Claro, bueno, porque estoy al lado de una persona que conoce y que me puede guiar. No, pues, pero no tuviste ningún miramiento de decir, oye, pero ¿cómo me está llamando a alguien que yo desconozco totalmente y me invita a ser entrevistado? ¿Qué piensas acerca de este problema que es una campaña con Mis hijos no te metas en contra del Ministerio de Educación, que supuestamente tiene un programa de ideología de género? Para mí más bien es de un sector conservador que quiere defender sus intereses. Hay que recordar que buena parte de la población peruana es muy conservadora en el fondo. No tanto en lo social o en lo político, eso era en los siglos XIX, XX, más bien es en lo social. Ya. Por ejemplo, a ver, tengo un... Yo tal vez no sea homofóbico, pero no me gustaría que mis mejores amigos, mis familiares fueran homosexuales. Ya. Es un tipo de conservadurismo basado... Yo soy liberal hasta cierto punto, como los criollos en la independencia. Yo apoyo a la independencia hasta cierto punto. Si no me tocan mis haciendas, propiedades, esclavos, la independencia está bien. Perfecto. Así yo considero este grupo conservador. No los considero unos fanáticos. Yo no veo que son unos fanáticos. Son unos interesados. Sí, un poco, también porque sienten que una liberalización de la sociedad peruana, como ahora estamos viendo, lo ven un poco peligrosa. Ya. ¿Tú estás a favor de una liberalización de la sociedad peruana? Totalmente. ¿Sí? Sí. ¿Cuáles serían los hitos para que libere nuestra sociedad? Para que se libere nuestra sociedad. Bueno, por ejemplo, que se apoye el aborto, por ejemplo, que se apoye la unión libre,
¿cómo se dice?, el matrimonio homosexual sea declarado legal totalmente. Y que, bueno, ¿qué otra cosa liberal? También que hay una zona rosa oficial, como en Holanda, que hay. Y ya, y la legalización de las drogas, que solo sea visto como un problema médico y no problema policial militar. Yo lo vería. Claro. Pero eso de la legalización de las drogas me parece algo muy, muy complicado, ¿no? Y discutible. O sea, todas las drogas, legalizar todas las drogas. Sí, bueno, sí, los holandeses pueden legalizar las drogas y bueno, tenemos muchas cosas en común porque eran los piratas que asolaban nuestras costas y éramos parte del Imperio Español. No tendría problema. Sí, pero yo creo que los europeos, o sea, culturalmente, ¿no? No sé, en muchos aspectos están un poquito más desarrollados que los peruanos. Sí. El problema es que tanta propaganda nos han machacado diciendo que las drogas son malas, 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 malas. ¿No son malas? En el fondo, la droga en sí no es mala. Más bien, el problema ha sido la criminalidad que se ha generado, la ilegalidad, la corrupción. Eso ha sido lo que ha generado más víctimas. Comparado, por ejemplo, sobredosis y todo ello. Hablaríamos también lo mismo del alcohol. El alcohol es una droga que mata a más gente que la marihuana y nadie dice nada. Seguro, pues, porque mucha gente, porque se tiene el alcohol libremente, ¿no? Sí. Entonces uno puede tomar la cantidad de alcohol que desea. Claro. Y no va a haber ningún problema. En cambio el alcohol no, las drogas no es así. Claro, bueno, en Estados Unidos se prohibió la venta y comercialización del alcohol en los años 20 y no sé si has visto esta serie Boardwalk Empire. Ya no la he visto, pero lo voy a... Es muy buena, es... ahora para verlo, ¿no? Es sobre que la corrupción, violencia que generó la prohibición y que aparecieron gángsteres que, bueno, el Hollywood inmortalizó como Al Capone. Ya. Y que, bueno, todo porque esa medida respondió a un deseo de gente conservadora. Especialmente feministas en un primer tiempo y que lo relacionaba un poco con Alemania tras ganar la Primera Guerra Mundial y un poco también como una medida para hacer frente al inmigrante. Lo mismo es las drogas. Las drogas no se prohibieron porque eran drogas, sino que estaban asociadas con los hippies, el discurso en contra de la sociedad de consumo y todo eso. Y Estados Unidos no iba a prohibir a los hippies por ser hippies. Hubiera sido en un país como la Unión Soviética, como la China maoísta, pero no, más bien Nixon dijo, mejor utilizo el pretexto de la guerra de las drogas para hacer frente a los hippies y la gente que su actitud cuestiona el modus vivendi y el statu quo. Aquí, entonces me estás diciendo de que aquí en Lima, sobre todo porque es Lima, ¿no? Sí. Porque, bueno, no sé cómo será en las otras, cómo pensarán en las otras regiones. ¿Tú crees que en las otras regiones también hay ese conservadurismo? Especialmente donde hay presencia evangélica. Puede ser, ¿no? Porque por ejemplo yo he estado en Chiclayo y veo que la gente es bien tranquila, o sea, no te hace discusión por esto de la campaña de los homosexuales, no te hace discusión por el aborto, te dan una respuesta muy pragmática y te dicen, bueno, si ellos quieren casarse, que se casen. Me dijo, es un taxista cuando estuve allá. Claro, creo que más es en Lima y en las zonas donde hay fuerte presencia evangélica. Católica no creo. El catolicismo, siempre decía Lutero que era una religión, como le puedo decir, donde se permitía muchas licencias. Ya, pero oficialmente no. O sea, los católicos se permiten de todo, pero oficialmente en el papel no se permiten. Claro, el protestantismo decía no, la religión tiene que ser algo que practicamos todos los días, como desayunar, como vestirnos. Ya, en ese sentido, pues los protestantes o los evangélicos en este caso sí son practicantes, ¿no? Sí. ¿Qué opinas de Cipriani a esto? Cipriani es representante de un sector duro del catolicismo que es minoritario en el fondo. Ya. Pero ¿por qué? Si es minoritario y por qué, si no tiene tanta importancia Cipriani, ¿por qué le dan tantas cámaras? Es que Cipriani tiene presencia política. Ya. Y ese sector minoritario controla la política, en el fondo. Hay muchos políticos que son católicos conservadores y una alianza con estos sería beneficioso. Me estoy hablando de ese. Un pequeño grupo de católicos integristas pueden controlar la política. Del Opus Dei.
Sí, Opus Dei, Sodalicio, Legionarios de Cristo, conexiones más que todo con sectores políticos, sociales. Seguro. No tanto masa, sino más bien las conexiones. ¿Has leído Vargas Llosa? Sí, varios libros. ¿También a Gabo? Sí. ¿Quién de los dos te parece mejor? Creo que más Gabo. ¿Sí? Porque la creación de un universo me llamado Macondo, Sí. en que no existe el tiempo, donde los caudillos se repiten los nombres y las guerras civiles son eternas. Ya. En cambio en Vargas Llosa lo limita mucho la realidad presente. ¿No? Sí, sí, tienes razón. Sí, pues justamente es lo que me sorprendió cuando estaba leyendo el capítulo de tu novela. Sí. Dije, pero este chico está escribiendo, o sea, está creando todo. No se agarra de nada, ¿no? Mientras que yo cuando estoy escribiendo me agarro de mi realidad, de algunas cosas, pero tú estabas construyendo todo, una ciudad nueva, un país nuevo, Sí. ¿no? Nacionalidades nuevas. Sí. Y recordé justamente pues 100 años de soledad. Entonces Gabo te parece bueno. Sí, por la creación de ese universo. Pero Vargas Llosa también es muy bueno, ¿no? Especialmente porque Vargas Llosa habla de una realidad de los años 50, la caída de... No la caída de Odría, sino más bien el gobierno de Odría, lo que significó, las restricciones, también un poco a ciertos temas íntimos, por ejemplo, la lucha entre el hijo y el padre. Ya. ¿En dónde? ¿En qué novela es esa? La ciudad de los perros. Ya. La he escuchado mucho, creo que leí un resumen, pero no la he leído. He leído La tía Julia y el escribidor, esa me parece muy interesante, muy buena. Y Pantaleón y las visitadoras, lo máximo, creo. Sí, más bien la lucha entre el hijo y el padre, mucho explota ese tema. Ahí ya. ¿Otro literato que te guste? A ver, me gusta Abraham Valdelomar, me gusta Arguedas, me gusta Ricardo Palma y sus tradiciones. Ya. ¿Cuál es la tradición más...? Don Dimas de la Tijereta. Ya, sí, la he visto creo que en Canal 7 han dado un documental donde refieren esa tradición. Yo tengo toda la colección completa. Ah, interesante. Sí, lo compré, pero la colección es del año 46, si no me equivoco. Sí, ahí lo tengo en la biblioteca, es una antigüedad. Bueno, entonces qué bueno que te guste la literatura. ¿Ese gusto por la literatura lo tienes desde muy pequeño o ya ingresado a la universidad, al colegio? Creo que desde los 13 años. Por ejemplo, yo a esa edad empecé a leer Doctor Zhivago. Doctor Zhivago es de... Boris Pasternak. Ya. No he leído, he visto la película de Doctor Zhivago, Ya. que habla acerca de la Rusia de Stalin, ¿no? Bueno, La es instauración del régimen stalinista algo o de así. Lenin. Más bien es la vida de un doctor llamado Zhivago. Sí, pero en el contexto del régimen comunista. Más bien la caída de los Romanov y la instauración del régimen comunista y un poco el comienzo de las purgas. Siempre dije que el personaje de Zhivago cuando muere en ese tranvía de un infarto, creo que murió en el momento adecuado. Porque unos años después vendrían las purgas y los gulag y todas esas cosas que conocemos. Sí, pues. No, recuerdo la película de Doctor Zhivago cuando él regresa a su casa, que era una mansión hermosa, y esta estaba repartida, ¿no? Sí. Por gente del pueblo, ¿no? Confiscada, ese es el término adecuado. Y él y se había quedado en un espacio junto con su madre y su hermana, si no me equivoco. No, él vivía con sus tíos, los Gromyko, que lo adoptaron cuando su madre murió. Ya, entonces era su tía, su prima sería. Sí. Y ellas sufrían porque, no, habían perdido todo. Más que todo ellos decían, yo no tengo la culpa de... nosotros no tenemos la culpa, esto es injusto, no hemos explotado a nadie, no somos esto. Nosotros también somos del pueblo, decían. Y Zhivago inclusive simpatizaba, bueno, de lejos con las ideas revolucionarias, debía haber cambios, reformas y todo eso, pero... bueno, es como cualquier simpatizante, pero el problema es que vi, digamos, la arbitrariedad, la crueldad. Incluso él participa como médico de campaña en la guerra civil rusa, que se mató a 10 millones de personas. Bueno, más por hambre y combates y enfermedades. Y Zhivago un poco se desilusiona con estas ideas. Sí, pues. Al igual que un personaje llamado Strelnikov. ¿De la misma obra? Sí, es el marido de su amante, Lara, que supuestamente decía que había muerto luchando contra los austrohúngaros en la Primera Guerra Mundial, y resulta que era un comisario político que dirigía ejecuciones, batallas, entre otras cosas, y termina suicidándose porque sabe que los revolucionarios están siendo desplazados por la burocracia, que al final se está comiendo la revolución.
¿Qué otra novela histórica te gusta? Tambor de hojalata. ¿De quién? Günter Grass. Ya, esa, bueno, estoy totalmente perdido con esa. Es una novela que habla sobre la... Aquí, Günter Grass, Guter Graf. ¿De dónde es? Alemania, Un alemán. Ya, ¿y de qué, cuál es el contexto histórico? la ciudad de Danzig. Ya. Danzig fue una ciudad que antes pertenecía a Alemania, pero por la Segunda Guerra Mundial ahora pertenece a Polonia. Ya. Era una ciudad que estaba en el mar Báltico y donde el autor nació. Y habla un poco sobre la vida de esta ciudad a través de Oscar Maserat, un niño que decidió no crecer y que le gustaba tocar el tambor. Ya. La cosa es que él provocó un accidente y retrasó su crecimiento. Podía tener 13 años, 14 años o 20 años, pero era un niño de 6 años. Y él ve la Segunda Guerra Mundial, el ascenso del nazismo, la derrota de su país, entre otras cuestiones, personajes y algunas extravagancias. Por ejemplo, que tocaba y con su voz aguda rompía, por ejemplo, cristales, focos, un montón de cosas. Interesante. Sí. Has estado en Europa, me dices hace poco, ¿no? Sí, hace 4 años. ¿Por cuánto tiempo estuviste ahí? Un mes. Un mes. ¿Y llegaste a Alemania? Sí. Dime, ¿cómo has sentido tú a la gente de Alemania? ¿Es racista? No, para nada. ¿A qué se debe eso? ¿A qué se debe? Porque nosotros, bueno, acá la gente que desconocemos Europa decimos, esa gente debe ser muy racista. No, para nada. Después de su episodio con el Holocausto. No, para nada. Mire, por ejemplo, Alemania tiene varias minorías étnicas. Por ejemplo, en varias ciudades hay más turcos que alemanes. ¿Ha visto la selección de Alemania? La selección futbolista. Sí. Mm. Ganeses, Ya. turcos, serbios. No es una selección como del Como 36 de que Ajá. Hitler cagaba de la raza aria, ¿no? Hay bastante población migrante de África, de Medio Oriente. Ya, ¿y cómo tú sientes a los alemanes? Cuando tú vas allá, ¿tú sientes de que los alemanes no son lo que podríamos pensar nosotros? No, para nada. Es otra cultura. ¿Sí? Es otra cultura. Han pasado por una especie de aprendizaje, de duelo, de arrepentirse por lo que ellos han hecho o por lo que han protagonizado. Han superado todos sus traumas históricos desde la unificación de Alemania. Cuando has estado allá, ¿has visto museos que recuerdan ese episodio del Holocausto? Sí, yo estuve en un campo de concentración pequeño llamado Stumpf. No era un campo de exterminio, los de exterminio estaban en Polonia. Esto era un campo de prisioneros, donde había presos de 40 nacionalidades. Y que mucha gente murió de hambre, por los trabajos forzados y ahí hay un monumento. Es un museo al aire libre. Ya. Y la guía o el guía cuando te explica esto, ¿cómo lo hace? ¿Cuál es el tenor? Ah, no, ¿Es cuando de fui... ser imparcial, juiciosa, crítica con el régimen nazi? Mire, yo cuando fui a ese campo no fue una guía, solo fue una visita personal. Yo me sentí muy mal, lloré terriblemente porque yo conocí eso por los libros de historia, documentales, varias cosas, pero no en carne viva. Y el sitio no parecía, a simple vista, un sitio donde hubiera muerto gente, hubieran sufrido miserablemente. No, era como, a ver, allá, el Parque de la Reserva, algo así, Ya. pero gigante. Era un museo al aire libre, había algunos monumentos sobre el tema, pero me sentí muy mal. Te sentiste muy mal por el ambiente, Claro. algo en el ambiente Sí. te hacía sentir incómodo. Sí, o era la historia, el recordar todo lo que habías leído. No, más bien porque estaba en un sitio tranquilo, pero decir, oye, pero en este sitio mucha gente sufrió, mucha gente fue pateada, tratada peor que animales y estar ahora ahí me hacía sentir muy mal. Y cuando saliste de ahí, dijiste, estos alemanes son unos miserables. No, para nada. Solo dije, esto se desarrolló en una época determinada por tal. Es que en la historia no existen villanos ni héroes, no existen. Incluso los periodos feos que la humanidad ha pasado desde hace 30.000 años, se dan en ese periodo. Esa gente vivió un periodo histórico y se dieron esas circunstancias. Ya. Ahora ya no. Pero en esas circunstancias y en esos periodos uno podía odiar a esas personas. Claro. Y debía odiarlas, al menos que uno estaba en el lado positivo, en el lado noble, ¿no? Bueno, el lado bueno de la historia, así se lo llamo yo. Bueno, hay que ver en esa El época. lado correcto de la historia. Claro.
que no está al lado correcto, sino que bueno, se ganó la guerra y punto, eso es todo. Bueno, en esa época los alemanes eran vistos como los responsables de tamaña crueldad, Bueno, brutalidad. justo yo escuchaba a un profesor de historia, un internacionalista, y él decía de que Alemania había cambiado totalmente y que había pasado justamente ese periodo de autocrítica, ¿no? Sí. De autocrítica, de que ellos habían aprendido de la historia, ¿no? ¿Sí? Cosa que no lo hacían, por ejemplo, los norteamericanos. Porque Como que ellos ganaron la habían- guerra. Claro, que ellos no habían aprendido de su historia, ¿no? De lo malo que se han comportado en el mundo. Es que bueno, Estados Unidos solo perdió en Vietnam. Ya. En todo el siglo XX. Estados Unidos ganó 2 guerras mundiales. La Guerra Fría la ganó al final. Vietnam es solo una guerra más de ese periodo. Claro, la Guerra Fría. Y bueno, los americanos siempre han tenido esa mentalidad ganadora. Sí. Desde... Pues no han tenido la oportunidad para compungirse, para decir, oye, lo hemos hecho mal, ¿no? Claro, Japón sí lo tuvo. claro, porque perdió de manera aplastante por 2 bombas atómicas y todo eso. Japón no tanto por el asunto de la Guerra Fría, porque se había vuelto un baluarte contra la China comunista, y Norcorea y Rusia. Claro. Además, los americanos, a diferencia de lo que ocurrió en Alemania, mantuvieron al emperador. Así que la reconstrucción en Japón no fue tanto de cero. Sí, pues. Además, Japón ya abandonó el discurso belicista y decidió reorientar su economía a fabricar Toyotas, Mitsubishis y tratar de ya de expandirse, ya no tanto por el mano militar. Qué interesante esto ahora que estamos hablando de diferentes países del mundo. ¿Cuál es el país que te gustaría, si no fuera el Perú, dónde te gustaría vivir? Suiza. Suiza, no Bélgica. También Bélgica, pero Suiza me interesa mucho. ¿Por qué? Es un país céntrico, es un país que se hablan 2 idiomas, el francés, especialmente en la zona de Ginebra. Es un país que, a diferencia de sus vecinos, no se involucró en las guerras y todo eso, Ya. y que siempre se caracterizó por su neutralidad. Y bueno, y es un país que tiene los relojes suizos. Me gusta la puntualidad suiza, la disciplina suiza y todas esas cosas. Siempre me ha llamado la atención Suiza. Sí, ¿no? Dicen que las cárceles están despobladas. y En Holanda, en Holanda. También en Suiza, creo, ¿no? Sí, pero más o menos en Holanda, es el ejemplo más conocido. En Holanda se permite la pedofilia. Bueno, Holanda siempre ha sido un país muy liberal desde los años 60, especialmente cuando dijo la marihuana y las drogas van a ser legales, lo cual redujo totalmente los delitos. Ya. Y el consumo también. Sí, ¿Sabías o tienes el dato de que allá se permite la pedofilia? no tengo. Sé que tienen la zona rosa, está aceptada la homosexualidad, Ya, bueno, yo leí un artículo en un diario local que allá se permitía, creo que relaciones sexuales a partir de los 14 años, era legal tenerlos con mayores, y que querían reducir más bien esa edad, ¿no? Bueno, no he sabido. Creo que escuché un dato aislado. Pero... Que Holanda pues era pedófila, ¿no? No, eso no, tendría que verlo y buscar más datos. Un diario local, bueno, puede ser Sensacionalista. sensacionalista o no tener datos completos o datos erróneos, tal vez por malas traducciones. Ya. Bueno, has hablado de los países europeos, parece que te gusta mucho Europa. Y si fuera Asia, ¿qué país te parece interesante dentro de Asia? Corea del Sur. Corea del Sur. Sí. Por el internet, dice que es el internet más veloz, ¿no? Sí, es un país ordenado, es lo que me gusta y sobre todo sus trenes. ¿Qué opinas de Singapur? Singapur es un país interesante que creo que Perú debería tomar en cuenta. Singapur fue una antigua colonia británica. Es una isla nada más, Sí. que no tiene recursos naturales, pero se hizo un país rico, desarrollado, poderoso, incluso su agua potable tiene que sacarlo de Malasia. Pero como este país sin recursos, que es una isla pequeñísima, pudo haberse desarrollado en 50 años. ¿Por qué? Por el azar, por la magia. ¿Por qué? Porque tenía un plan de gobierno, una clase dirigente que sabía lo que quería hacer. Ya. Convertir la desventaja en ventaja. En la región, ¿el Perú es lo último?
Por ahora es un país económicamente importante porque, bueno, es un país con recursos, tiene las minas y todo eso, por ahora. Ya, no, claro, macroeconómicamente en la región sí el Perú es importante. Claro, por ahora. Pero internamente, viendo nuestra economía interna, el Perú es un país pobre, ¿no? Es más bien por la informalidad, Ya. porque pobreza es un término genérico. ¿Pobreza en qué sentido? En infraestructura, en economía, en alcance de ciertos... En infraestructura, o sea, yo te he visto tu expresión de que nos hemos encontrado en la Catedral de Lima a llegar acá y has dicho, ¿cómo es posible que esto exista en el Perú? ¿No? Tu rostro era de admiración Sí. al viajar por habitamiento y ver lo desordenado y lo feo Claro. que está nuestra urbe, ¿no? Claro. ¿Sí o no? Entonces, eso es una pobreza de infraestructura. Claro, pero comparado con otras pobrezas, por ejemplo, Mogadiscio es una... este sitio es Belair. Ya, pero hablemos del Perú. Luego, entonces, en infraestructura nos falta bastante, Claro, ¿no? En educación. ese es un tema también Estamos sensible. fatal en educación. Sí, totalmente, muy sensible. En salud lo estamos. Sí, Yo me atiendo bueno, yo no me atiendo, ¿verdad? Prefiero a veces hasta, no sé, o sea, no atenderme que ir a salud, que es donde me corresponde atenderme. ya. Porque es fatal el servicio de salud. Sí, totalmente, sí, son temas muy sensibles. Entonces, corrupción, el Perú es un país corrupto. Ahora ya está alto. Entonces, ¿de qué estamos? Estamos hablando de que todos los sindicatos nos dicen que este es un país, es un colapso. El problema es que la gente más bien se enfoca en los asuntos macroeconómicos. Si Perú puede tener 40 tratados de libre comercio, ya sea incluso con los esquimales o los extraterrestres, está bien. Si puede exportar más, está bien. Entonces, yo estoy hablando de una clase dirigente que solo le interesa lo económico. Exportar más, tener más tratados de libre comercio, lo cual no está mal, sino que el problema es que lo enfocan mal. Creen que ¿cómo se dice? Que las exportaciones suben, el país está bien. Ya. Claro, pues si no es así, ¿no? Claro. Es decir, es como una persona que si come más, significa para mucha gente, tiene buena salud y todo eso, pero en realidad no. Hay que verlo así, está mal enfocado, sino que son metas al corto plazo, exportar más y lo económico. En cambio, lo que mencionas es a largo plazo, son unos proyectos que necesitas 20 años y electoralmente no es tan rentable. Bueno, nos hemos ido así de lo internacional, lo nacional y vámonos a algo más específico. Dime, ¿te parece que Lima es sucia? ¿Qué? ¿Lima es sucia o está sucia? Para mí es una mala gestión de sanidad. Yo voy a Jesús María, voy a Pueblo Libre. En una ocasión he ido con mis estudiantes también a San Felipe. Hemos ido al Centro Cultural Peruano-Japonés Ya. y mis alumnos son de San Juan del Lurigancho. He ido con mi tutoría y hemos ido solamente algo de 12 estudiantes y mi persona, ¿no? Y mis alumnos me decían, profesor, qué bonito es este distrito, está todo limpio, ¿no? Y cuando traigo acá gente por acá en San Juan del Lurigancho, yo he traído a otras personas y ven el Puente Nuevo y ven toda la zona y me dicen, profesor, pero qué sucio es este lugar. Es solamente la percepción de los que vivimos por los conos de que Lima está sucia, o es que en general Lima está sucia. No se puede decir ese término Lima está sucia. Hay algunas zonas que están bien ordenadas y otras que no. El problema es que no está uniformado. Ya. Pero son más los distritos que están sucios en Lima. Claro. Sí, ¿no? ¿Cuál es el distrito más sucio para ti? Bueno, que yo conozco, no sé. Ate, no sé, Lurigancho, no sé, no estoy diciendo cosas generales. Como no vas por ahí, pero te imaginas más o menos de que puede ser los La distritos más Victoria. sucios. Sí, ¿no? La Victoria lo considero el más sucio. Bueno, es mi opinión. ¿Y el distrito más limpio? San Isidro, Jesús María, Pueblo Libre. Sí, puede ser San Miraflores. Isidro. Estoy yendo acá al Centro Cultural de la PUC y me parece que está muy limpio y muy ordenado. Bueno, Gustavo, hermosa, ¿no? Sí. ¿Quisieras, no sé, darnos algún mensaje último de esta entrevista? Ya, bueno, me ha gustado el diálogo, he hablado de todo un poco y me he divertido mucho. Eso es lo que quiero y quiero mandar un saludo a todas las personas que están viendo esta entrevista y que, bueno. Y bueno, y les invitamos a
a visitar el canal de Gustavo, se llama Gustav Films, ¿no? Gustav Films, está en YouTube. Y bueno, con nosotros será hasta otra oportunidad. No, si les gustó la entrevista, por favor pongan un like, coméntenos y bueno, estamos aquí en Abogado TV. Muchas gracias. Ah,